Saludos a todos los que ven este video. El día de hoy quiero hablarles sobre un asunto histórico que considero que tiene muchos paralelismos o muchas similitudes con la situación actual de guerra entre Rusia y Ucrania. Se trata de la guerra de invierno entre 1939 y 1940 entre la Unión Soviética y Finlandia. Hay varias similitudes muy notorias entre ambos conflictos. En primer lugar, tanto Finlandia como Ucrania formaron parte del Imperio Ruso y obtuvieron su independencia en momentos de profunda debilidad sufridos por tal imperio. Finlandia se independizó en 1918, luego de la tremenda debacle que sufrió Rusia durante la Primera Guerra Mundial y que condujo a la Revolución Bolchevique. Por su parte, Ucrania, como vimos en videos pasados, obtuvo su independencia cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991. Otro factor común que tienen es que ambos países tienen importancia estratégica para Rusia, por lo que la pérdida de ambos territorios fue un golpe muy duro para Rusia. En este punto hay que señalar, por supuesto, que la importancia de Ucrania para Rusia es mucho mayor. Los rusos, y en particular su gobierno, la consideran parte de su esfera cultural e incluso la consideran como la cuna de su propia civilización eslava ortodoxa. Pero Finlandia también tiene una importancia estratégica muy grande para Rusia, ya que está muy cerca de uno de los corazones del país, como lo es San Petersburgo o Leningrado, como fue conocido durante la Unión Soviética. Es por ese motivo que, del mismo modo como Rusia está intentando recuperar Ucrania actualmente, en su momento la Unión Soviética, que podemos considerar como una especie de imperio ruso reconstituido, intentó recuperar primero por la diplomacia y luego por la fuerza su control sobre Finlandia. Una última similitud que podemos considerar en este video es la sorprendente resistencia militar que presentaron los finlandeses en 1939 y la que actualmente están presentando los ucranianos. A pesar de la abrumadora superioridad del ejército rojo en 1939 y del ejército ruso actualmente, en ambos casos Rusia se vio empantanada en una guerra terrible y no pudo conseguir rápidamente los objetivos que se había planteado en un principio. Es pertinente señalar, por supuesto, que actualmente es muy temprano para saber cómo va a terminar la guerra actual entre Ucrania y Rusia, pero lo que sí se puede decir es que Rusia no ha logrado conseguir rápidamente sus objetivos, el gobierno ucraniano no colapsó, la intención rusa de realizar una operación limpia y rápida se ha visto frustrada y están teniendo que emplear cada vez más hombres y medios para lograr conseguir sus objetivos. Algo parecido también a lo que le pasó a los soviéticos durante la Guerra de Invierno. Para entender por qué motivo Rusia tiene esa tendencia a siempre querer expandirse hacia el oeste, hay que comprender cuál es su situación geográfica. El territorio ruso es un territorio principalmente plano, una estepa inmensa, la cual es difícil de defender. Hay pocas barreras naturales, prácticamente lo único que tienen son ríos, que pueden servir como obstáculo para los invasores, pero hay pocas montañas y en general barreras naturales que dificulten la entrada de invasores desde Occidente. Por ello, Rusia ha intentado defenderse con su territorio. Eso quiere decir que haya mucho territorio entre sus fronteras occidentales y sus ciudades más importantes. Entre más lejos estén las fronteras rusas de Moscú y de San Petersburgo, más tranquilos se sienten sus líderes. Una de las claves para lograr eso es el control de Finlandia, ya sea ocupándola directamente o logrando mantenerla neutral, es decir, que no sirva como lugar de paso para ninguno de los enemigos de Rusia. La historia ha mostrado en diversas ocasiones que mantener la distancia entre las fronteras de Rusia y su corazón político ha sido esencial para la supervivencia del país hasta el día de hoy. La inmensidad de ese territorio ha sido una defensa. Una y otra vez los invasores de Rusia, desde Carlos XII de Suecia durante el siglo XVIII hasta Hitler, pasando por Napoleón, se han visto obstaculizados en sus planes por la necesidad de mantener las líneas de abastecimiento de sus ejércitos controlando un territorio tan inmenso. Es ese tipo de mentalidad la que impulsó al líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, a intentar llevar las fronteras de la Unión Soviética al punto más occidental posible. Ello aparte, por supuesto, de todas las consideraciones ideológicas que pudiera tener.
como la de querer exportar su revolución comunista siempre que fuera posible. La oportunidad de lograr esto se le presentó a Stalin con el ascenso de la Alemania nazi y con el colapso del orden internacional durante los años 30, cuando la Alemania de Hitler mostró su determinación de transformar las fronteras de Europa por la fuerza después de la crisis de Múnich y de la invasión de Checoslovaquia en marzo de 1939. La debilidad de los aliados occidentales y su indecisión condujo a Stalin a pensar que podía obtener mucho más logrando un acuerdo con Hitler que buscando un acercamiento con Francia y Gran Bretaña. Ese acuerdo llegó el 23 de agosto de 1939 en las vísperas del ataque alemán a Polonia, el 1 de septiembre de ese año. El acuerdo firmado entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Molotov y Ribbentrop, estableció las esferas de influencia de Alemania y la Unión Soviética. Polonia iba a quedar dividida entre ambos países y la Unión Soviética iba a quedar con las manos libres para recuperar los territorios perdidos por Rusia al final de la Primera Guerra Mundial en Europa Oriental. Es en ese contexto que Stalin empezó a ejercer presión diplomática sobre el gobierno finlandés para lograr concesiones territoriales que garantizaran la seguridad de Leningrado, además de la neutralidad de Finlandia en una posible futura guerra con la Alemania nazi o con algún otro país. Como señala el historiador Stephen Kotkin en el segundo volumen de su monumental biografía de Stalin, las demandas de Stalin a Finlandia no eran excesivas. Los soviéticos pedían la cesión de una base militar en la isla de Hanko en el Golfo de Finlandia, además del retiro de la frontera finlandesa 40 millas hacia el oeste en el istmo de Karelia. A cambio de esas concesiones, Stalin estaba dispuesto a ceder la Karelia soviética a los finlandeses. Así pues, en un principio, Stalin no quería el absoluto dominio de Finlandia, simplemente quería asegurar la frontera con Leningrado y la neutralidad de Finlandia en caso de una futura guerra con Alemania o con las potencias occidentales. A pesar de ello, el gobierno finlandés, liderado por el presidente Kyösti Kallio y el primer ministro Aimo Cajander, rechazó categóricamente las propuestas soviéticas, considerándolas un atentado contra la soberanía de Finlandia. Ello condujo a Stalin y al alto mando del Ejército Rojo a plantear una operación militar con el fin de poner a Finlandia bajo control soviético. Sobre el papel, el Ejército Rojo era un ejército muy superior al ejército finlandés. Desde 1928, los planes quinquenales de Stalin habían industrializado a la Unión Soviética, por lo que su ejército era un ejército mecanizado y con una fuerza aérea muy superior a la de los finlandeses. Además de ello, el Ejército Rojo era muy superior en número al ejército finlandés y contaba con reservas infinitamente mayores. La Unión Soviética tenía casi 170 millones de habitantes en 1939, mientras que Finlandia ni siquiera llegaba a los 4 millones. Teniendo eso en cuenta, un observador de la época habría podido pensar que el Ejército Rojo iba a conquistar muy fácilmente a Finlandia, pero como veremos, la resistencia de Finlandia tomó a todos por sorpresa y le provocó enormes pérdidas al Ejército Rojo. Una guerra que supuestamente iba a durar días se convirtió en un conflicto que duró meses. La pregunta es entonces la de cómo unas fuerzas armadas como las finlandesas, que escasamente tenían tanques y tenían una fuerza aérea insignificante comparada con la de los soviéticos, pudieron resistir durante tanto tiempo, sin tener apenas apoyo del exterior, ya que hay que recordar que eso se da en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y los aliados occidentales podían hacer muy poquito por Finlandia, ya que estaban ocupados luchando con Alemania. Se puede decir que aparte del tremendo valor y la tremenda inteligencia con la que los finlandeses lucharon, una gran parte de la culpa del desastre del Ejército Rojo la tuvo el mismo Joseph Stalin, quien desde 1936 había lanzado una campaña de terror conocida como la Gran Purga contra miembros de su propio partido, algunas minorías étnicas de la Unión Soviética como los polacos y, más significativamente, contra miembros de las propias Fuerzas Armadas soviéticas. Muchos de los mejores comandantes del Ejército Rojo fueron purgados, algunos fueron fusilados, otros fueron enviados a la cárcel o exiliados en Siberia, lo que debilitó gravemente la capacidad combativa del ejército. No vamos a entrar a debatir aquí por qué motivo Stalin lanzó esta campaña, ya que es un asunto que incluso los historiadores hasta el día de hoy debaten, sino que simplemente basta con enfatizar el daño que esto hizo al ejército.
Tres de sus cinco mariscales fueron ejecutados, incluyendo a Mikhail Tukhachevsky y Vasily Blucher, los cuales eran comandantes experimentados y en el caso de Tukhachevsky uno de los principales teóricos del Ejército Rojo. Junto a estos fueron purgados 13 de 15 generales, 9 de 10 almirantes que tenía la Marina Soviética, además de un enorme número de oficiales. Eso fue un golpe muy duro para el Ejército Rojo, ya que los mandos de un ejército son muy importantes. La experiencia no se improvisa y un ejército sin líderes experimentados y capaces, lo más seguro es que va a ser un desastre en el campo de batalla. Por otro lado, tras esta purga tan gigantesca que hizo Stalin, la policía secreta del Estado soviético, la NKVD, adquirió más poder sobre el ejército. Ello significó que los generales y en general los mandos que habían sobrevivido y los que habían sido ascendidos tras la purga iban a tener sus decisiones muy controladas por la policía política. Fue en esa situación de caos organizacional que el alto mando del Ejército Rojo diseñó los planes para la invasión de Finlandia, la cual comenzó el 30 de noviembre de 1939. Los altos jerarcas soviéticos como Stalin y el ministro de Defensa Kliment Voroshilov eran bastante optimistas. Consideraban que Finlandia debía caer en unas pocas semanas. Contra ella se lanzaron 4 ejércitos. El séptimo ejército, que debía atravesar el istmo de Karelia, romper las defensas finlandesas conocidas como la línea Mannerheim y tomar la ciudad de Viborg. Al mismo tiempo, el octavo ejército debía avanzar desde la Karelia soviética y atacar la línea Mannerheim por la retaguardia. El noveno ejército avanzaría hacia el centro de Finlandia, mientras que el decimocuarto debía tomar el puerto ártico de Petsamo. El mismo 30 de noviembre en que se lanzó esta operación terrestre, la Fuerza Aérea Soviética se encargó de bombardear Helsinki, la capital de Finlandia. Frente a esta fuerza de aproximadamente 500.000 hombres, el ejército finlandés, liderado por el mariscal Carl Gustaf Mannerheim, podía oponer aproximadamente 300.000. Pero el mayor problema que tenían los finlandeses era su carencia de munición y de armamento pesado, es decir, principalmente de tanques y de artillería. Frente a los 2.500 carros de combate soviéticos, los finlandeses apenas tenían 32 tanques obsoletos, unos Renault FT de la Primera Guerra Mundial. A pesar de ello, tenían una ventaja, y es que el territorio finlandés es bastante difícil. Es un territorio boscoso, lleno de lagos, muy difícil de atravesar, sobre todo para vehículos pesados. Además de ello, los soviéticos lanzaron la ofensiva en pleno invierno, un invierno bastante frío, en el que sobrevivir a la intemperie es bastante difícil, si no es que imposible. De hecho, muchas de las bajas que sufrieron fueron por congelamiento. En esas condiciones, a pesar de que la frontera entre la Unión Soviética y Finlandia era bastante grande, los soviéticos tenían que utilizar los caminos. Era muy difícil avanzar a campo traviesa, por lo que los finlandeses se podían concentrar en controlar esos pasos y carreteras por los que tendrían que pasar los soviéticos. Uno de los problemas que tuvieron fue el de cómo enfrentar a los carros de combate del Ejército Rojo, ya que los finlandeses carecían de armas antitanque. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que podían utilizar con efectividad cócteles Molotov contra ellos. De hecho, el nombre mismo de cóctel Molotov viene de esta guerra. Vyacheslav Molotov era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, el que había presentado las demandas que habían dado lugar a la guerra. Como forma de burla, los soldados finlandeses bautizaron así a los cócteles que destruían los tanques soviéticos. A pesar de su tremenda superioridad material, las ofensivas frontales del Ejército Rojo contra la línea Mannerheim fracasaron, a un enorme coste en vidas. También las ofensivas soviéticas más al norte fracasaron. Los soviéticos se encontraban en un terreno muy difícil y los finlandeses, que conocían el terreno, adoptaron tácticas de guerrilla. El alargamiento de la guerra permitió que Finlandia pudiera recibir alguna ayuda del exterior. Llegaron voluntarios de Suecia, Noruega y Dinamarca, e incluso piezas de artillería antiaérea suecas y un escuadrón de aviones Gloster Gladiators. A pesar de ello, la superioridad material soviética siempre fue abrumadora, sobre todo después de este incipiente fracaso, cuando los soviéticos tuvieron que emplear todavía más recursos. Apenas fue en febrero de 1940 cuando los soviéticos pudieron romper el frente. En ese momento ya el encargado de la operación en Finlandia era el famoso mariscal Semyon Timochenko. Ya con casi 800.000 soldados en el frente,
460.000 de ellos en el istmo de Karelia, los soviéticos pudieron romper la línea Mannerheim. Luego de un masivo bombardeo de artillería que machacó las posiciones finlandesas, el séptimo ejército del general Kirill Meretskov logró alcanzar la ciudad de Viborg, o Viipuri como era conocida en ese entonces, el 5 de marzo de 1940. Con su ejército en retirada, el gobierno finlandés no tuvo otra opción sino negociar. El 12 de marzo se firmó un tratado de paz en el que Finlandia cedía la Karelia finlandesa, la península de Rivachi en el Ártico, las islas del Golfo de Finlandia y Hanko, además de una pequeña área de Finlandia Central a la Unión Soviética. A pesar de ello, Finlandia pudo conservar su independencia. De hecho, terminaría luchando otra vez contra la Unión Soviética al lado de Alemania luego de la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. Sin embargo, ello va más allá del tema de este video. Como conclusión, se puede decir que la victoria de la Unión Soviética en esta guerra, la Guerra de Invierno, fue una victoria pírrica, ya que las pérdidas soviéticas fueron inmensas en comparación con el territorio ganado. Se calcula que el Ejército Rojo tuvo aproximadamente 131.000 muertos, mientras que el ejército finlandés tuvo 26.000. En total, los soviéticos tuvieron más de 300.000 bajas, incluyendo heridos y afectados por congelamiento. A cambio de ello, solamente pudieron obtener 11% del territorio finlandés. Según recoge Kotkin en su libro sobre Stalin, un general soviético resumió el resultado de la guerra diciendo: «Hemos ganado el suficiente terreno para enterrar a nuestros muertos». Se trató por tanto de una humillación para el Ejército Rojo, y una humillación bastante peligrosa, ya que los alemanes estaban tomando nota del rendimiento del ejército soviético en la guerra. De ahí sacaron la conclusión de que conquistar la Unión Soviética era posible y de hecho quizá fácil. Consideraciones de ese estilo tuvieron influencia en la decisión de Hitler de invadir en junio de 1941. Así pues, las causas del mal rendimiento del Ejército Rojo durante la guerra fueron diversas, empezando por toda la desorganización que había sido provocada por las purgas de Stalin, además de la arrogancia del alto mando soviético que cantaba victoria antes de tiempo y que de hecho ya desde el 1 de diciembre de 1939 pretendía reemplazar al legítimo gobierno finlandés con un gobierno títere dirigido por el comunista Otto Kuusinen. Por supuesto, todos esos planes se fueron al traste debido a la valiente respuesta tanto del gobierno como del ejército y del pueblo finlandés. Considero que, guardando las distancias, estamos viendo algo similar al día de hoy. Es muy posible que Rusia gane la guerra que estamos viendo actualmente, pero claramente el costo que están pagando es mucho más alto de lo que pensaban, y con cada día que pasa el rechazo a las acciones del gobierno ruso se hace mayor. Ello hay que achacarlo a la manera como ha respondido el gobierno ucraniano y a la voluntad que ha tenido el pueblo ucraniano para defenderse. Además, es posible que, como hicieran los soviéticos hace más de 80 años, los rusos hayan subestimado a sus rivales al momento de planear su operación. Espero que este video dé a conocer este episodio de la Segunda Guerra Mundial tan poco conocido, que yo considero que deja muchas lecciones para el presente y el futuro. Que tengan un muy feliz día.